Matías Dávila, Winder. Hoy les voy a mostrar sobre la evaluación de gestión de proyectos. Para este caso usé la herramienta Confluence como manera de documentación, es la que yo uso día a día en el trabajo. Se me acomoda más, luego voy a exportar esto como un PDF para entregar en la plataforma. Acta de constitución. El propósito de este proyecto es diseñar y planificar y poner en marcha un sistema de data science. Este sistema debe tener la capacidad de analizar, modelar datos financieros de conocimiento público de empresas europeas o datos públicos económicos europeos. Con esto buscaré explorar y preparar y transformar, básicamente desarrollar un buen pipeline de conjunto de datos reales. Con esto debemos generar la capacidad de extraer insights que apoyen la toma de decisión y construir modelos predictivos. Objetivos y criterios de éxito. Implementar un pipeline que yo consideraría como éxito que más del 95% de los datos estén íntegros y cargados en el tipo de almacenamiento que elija. En este caso yo elegiría una DB Postgres. Generar un análisis y un modelo predictivo. El éxito es que el modelo debe alcanzar un 80% de precisión. Poder crear visualizaciones, al menos 3 visualizaciones, y con su explicación correspondiente. Requisitos de alto nivel: contar con un conjunto de datos financieros europeos públicos y descargarlos en formato CSV. Diseñar y implementar un pipeline, una ETL, que permita la ingesta, limpieza, transformación y almacenamiento de los datos. Desarrollo de modelos de Machine Learning que puedan predecir resultados en base a las variables de estudio que yo seleccione. Visualizaciones que presenten de manera eficiente los datos, los resultados y las predicciones con sus explicaciones correspondientes. Y la documentación de gestión de proyecto en conjunto el código utilizado, ya que estamos usando la metodología ágil, que es importante poder mostrar el backlog, sprints, revisión y retrospectiva, junto a la planificación y el diseño de la arquitectura. En este caso, lamentablemente la revisión no se logra porque es muy poco el tiempo, es una semana. Yo logré trabajar esto principalmente durante el fin de semana, ya que en la semana trabajo, así que no conté con la comunicación con la profesora para poder hacer estas revisiones. Es claramente algo a mejorar y una falencia también dentro de descripción. Este proyecto consiste en el diseño y la ejecución del flujo de data science, como bien mencioné. Para este caso yo usé los datos del Eurostock 50. Se hace todo el proceso de ETL para luego generar análisis sobre este. Los entregables claves serán el dataset original, dataset final, acta de constitución, diseño de la arquitectura, backlog del producto y la primera iteración, incremento del producto del primer sprint, actas de revisión y retrospectiva y visualizaciones. Y también el notebook de Jupyter con todo el código que hizo esto posible. En riesgo en general, lo más riesgoso aquí fue en un inicio que el dataset elegido no cumpliera con las características que necesitábamos, lo cual hubiese ido atrasando mucho los tiempos de trabajo. Aquí yo tengo un resumen del cronograma de hitos que yo fui planificando, si lo quieren ver más a detalle. Recursos financieros preaprobados, en este caso los costos son recursos humanos y gastos de luz, de internet o de ese tipo, ya que herramientas de software usamos todo código abierto, y recursos de computación es una Postgres local, que ambas tienen costo cero. Y en este caso los stakeholders son la profesora Pilar Esteban Bolos, quien sería la patrocinadora y tutora del proyecto. Matías Dávila Winder, quien es el director del proyecto, Product Owner, Data Scientist, Data Engineer y analista del negocio. Básicamente hice todo el proceso desde cero. Y el equipo de evaluación es la profesora Pilar Esteban Bolos. Requisitos de aprobación, aquí los pueden ver a más a detalle. Criterios de salida: si es exitoso, el proyecto se dará por finalizado cuando todos los artefactos exigidos se cumplan de manera satisfactoria, entregado y aprobado por la tutora, y cuando se hayan alcanzado los objetivos y criterios de éxito definidos.
Procedimiento de cierre. El director del proyecto, Matías de la Winder, documentará el cumplimiento de los entregables y solicitará formalmente a la tutora. Una vez aprobada, se archivarán todos los documentos y se liberarán los recursos asociados al proyecto. Más bien, yo subirlo a la plataforma y entregar conjunto este video. El director del proyecto soy yo. La patrocinadora es la profesora. Y aquí les dejo un diseño de la arquitectura. Primero es una fuente de datos, la cual nosotros tenemos como Yahoo Finance, que la cual se almacena como CSV. Ingesta en el notebook, envía un script a almacenar los datos crudos, ya sea en un S3, que sería lo más correcto, pero en este caso local, en una Postgres. Hacer la exploración EDA, limpieza más la validación, tipos nulos, dupes o HLC, almacenar los datos ya limpiados, hacer el split temporal, train value test, modelado de baseline, también almacenarlo en la Postgres, obtener las métricas y visualizaciones finales, más el despliegue. Aquí hay un resumen un poquito más detallado de cómo se realiza el proceso. Aquí tenemos una breve explicación del modelo de la base de datos. Nosotros podemos ver aquí cómo llegan los datos crudos. Nosotros entonces en base a esto se selecciona cómo se deberían guardar las tablas, la fuente de datos, un poco la explicación de la relación, tipo de relación y lo que encontramos en los precios diarios. Aquí se documenta el proceso de la creación de la base de datos, de las tablas y la ingesta de los datos en esta. Aquí como podemos ver se crean las tablas, se crearon, están las tablas y finalmente se revisa que tengan los datos. Como comprensión del negocio, se centrará en habilitar las decisiones tácticas sobre un archivo bursátil mediante un flujo reproducible de datos y análisis. El objeto es transformar datos de mercado diarios en información confiable para monitoreo de riesgo y estimación de valores a corto plazo. Aquí yo hago una breve exploración de los datos a priori antes de poder limpiarlos. Hay que entenderlos, si no la limpieza no es correcta o es mucho más difícil avanzar en un proceso si es que no conocemos los datos. Entonces yo ahí entrego los resultados obtenidos de mi primera exploración de los datos. Como conclusiones, estas son visualizaciones a priori de la exploración de datos, todavía no se tocan. Como podemos ver, se ve un crecimiento bursátil más o menos continuo y los datos tienen una distribución entre el 0,5 y el 5, lo cual es muy correcto para el tipo de datos que nosotros queremos poder trabajar. Y la volatilidad también se mantiene muy estable, con una excepción del 2020 que tiene una eh, clara, un claro salto que, bueno, completamente relacionable al COVID y fue un año muy volátil económicamente. Se analizó el CCB histórico del índice del Eurostock 50 para entender su estructura y calidad antes de definir la arquitectura. Esto claramente yo lo hice antes de el diseño de la arquitectura. Miento. Hice la arquitectura primero, ya que era una planificación. El archivo presenta 3.948 registros. Durante el periodo de 2010 al 2025 se encontró 0 valores nulos y ausencia de duplicados, lo cual es buenísimo. Se encontró una estructura típica en las 3 primeras filas y Tinker y Date, que eran nombres que no correspondían a lo que decían, lo cual se trató y se corrige en el pipeline. Que me llevó a esta revisión a priori. Dejo versionados los archivos de origen y clean, o sea, el dato histórico y los datos limpios. Mantengo marcados los outliers y las validaciones OHLC en el pipeline y hago el split temporal. Un diccionario rápido para poder entender todo lo que se va a hablar en el trabajo. Explicación del proceso de ETL, se hace la ingesta de la fuente de datos desde Yahoo Finance.
Limpieza y calidad, enriquecimiento, lo mínimo que necesito para poder trabajarlo y meterlo en un modelo predictivo. Almacenamiento, guardado en CSV y en la base de datos Postgres en este caso. Y ya aquí pasamos a un poco más contexto. Aquí tenemos el primer gráfico de baseline, que podemos ver las dos curvas van casi pegadas, el precio diario es muy persistente y el naive mañana igual hoy funciona de una manera decente, donde se separan en giros bruscos y saltos, ejemplo en abril de mayo del 2025, como el modelo usa el valor de ayer, llega con un día de atraso. Como conclusión es un buen piso para comparar y no anticipa cambios rápidos. Tenemos la distribución de los datos test. Como podemos ver, la mayoría de los días el retorno está cerca del 0%, lo cual es normal moverse entre menos 1 y 1. También aparecen pocos días extremos, saltos varios puntos porcentuales en ambos sentidos. La forma no es perfecta, hay algunos días raros, pero que se salen del rango típico. Esto explica por qué el baseline funciona bien en general y se queda corto justo cuando hay estos cambios bruscos. Objetivo del producto: entregar un flujo reproducible para ingesta, limpieza, base de datos, EA, baseline, métricas y visualizaciones, más el video que estamos filmando actualmente. Backlog del producto: el 3 de octubre se hace la ingesta, la preparación de la base de datos, el EDA, split temporal, baseline mañana hoy, el diagrama de arquitectura, estaba pendiente, estaba en la CRISP, y bueno, el sprint 1, no lo voy a leer todo si no va a ser muy lento. Acá tenemos también el acta de sprint de review, incremento del producto de sprint 1, acta retrospectiva, este ya lo hice más de manera personal ya que no pude tener la comunicación lamentablemente con la profesora por cuestiones de tiempo. Una serie de mejoras que sí debería hacer para poder mejorar esto, y una explicación del modelo de Machine Learning ya con sus gráficos respectivos y explicaciones respectivas de cada uno de ellos. Como ven, entregué mucho más de 3, creo que era lo correcto. Y finalmente la bibliografía. Bueno, aquí pasemos a, les voy a mostrar, yo me dejé aquí para poder mostrar de manera rápida la conexión a la base de datos. Vamos a ver las tablas. Aquí están las tablas creadas. Vamos a mostrar los datos limpios y los crudos. Ahí podemos ver la estructura. Y finalmente la cantidad de datos que está en cada tabla ya seleccionada. Además pasaremos a el notebook. Claramente esta descarga inicial de los datos no lo voy a ejecutar porque ya los tengo. Aquí tengo la exploración de los datos. Es más que nada poder entender lo que contiene cada dato para después poder trabajarlo y limpiarlo. Podemos ver quién tiene encontramos los highs, los lows, los precios de cierre, el precio. Y aquí podemos ver el tinker y el date, son los valores que están atípicos. La carga correcta eliminando las dos primeras filas que son headers, como podemos ver. La cantidad de datos 3949. Chequeos rápidos del EDA sin adornos. Filas que vienen en la HL 0. Fecha ordenada en crecimiento, es verdadero. Business days ausentes, es esperable que hayan algunos días festivos. 157 obtuvimos. Y días marcados como outliers, 55. Ahí las primeras visualizaciones para poder entender un poco los datos de manera a priori. Ya aquí hacemos el procedimiento de limpieza de los datos y finalmente hacemos el QA de limpieza, que ya obtenemos estos resultados. Marcas de outliers se guardan y guardar como clean. Aquí pueden ver el documento finalmente se exporta como CSV. El primer split en el cual obtenemos los rangos de train, val y test, que aquí lo hemos definido. Lamento no poder explicar a más detalle,
por cuestiones de tiempo del video. Split con features mínimas, aquí le agregamos un par de cosas para poder entender un poco mejor. Y antes de probar el modelo más complejo, uso un baseline súper simple, asumir el precio del mañana, que esto es lo que yo hablaba del mañana hoy. Con esto genero una predicción inocente o naive como se conoce y comparo con el valor real del día siguiente, que es lo que podemos ver aquí, que se explica un poco más en el Confluence. Ejecutamos la baseline para obtener otro tipo de gráfico y entender un poco más la distribución de los retornos de manera test. Aquí definimos la seed en 42 y bueno, las librerías para que sea también un poco más sencillo, es como hacer el request.txt. Y aquí ya finalmente el modelo predictivo, bueno, se seleccionó el modelo Rich, se encontró que era el más oportuno. Igual de todas maneras yo lo probé con una religión logística. eh, y el Random Forest. Aquí podemos ver los resultados. Estos están explicados de manera más contundente en el PDF, en conjunto con los gráficos. Ya lamentablemente estos últimos de acá no los explico en el trabajo. Finalmente la bibliografía. Eso, espero que les gusten. Si tienen dudas, cualquier cosa, me pueden consultar. Me disculpo por no tener una cámara en el video con mi cara. Mi computador está con la pantalla mala, entonces no tengo cómo grabarme. Un saludo.